Cuerpos destrozados, voluntades sometidas, la deformidad de la carne como retorcida relación erótica, la relación inseparable entre lo erótico y lo mortal, eros y tánatos, las dos pulsiones principales que Freud asociaba al inconsciente. Recuerdo la primera vez que tomé conciencia de esta extraña simbiosis entre el sexo y la muerte, la creación y la destrucción. Fue cuando vi, en mi tierna adolescencia, Un perro andaluz, una película surrealista muda realizada por Luis Buñuel y Salvador Dalí que presentaba esta tensión entre el deseo sexual y la mórbida muerte a través de imágenes tanto violentas como perturbadoras. Contemplaba el origen del cine surrealista con fascinación, sin saber que estas imágenes configurarían mi sensibilidad estética como adulto. Una nube cruza una luna llena, la navaja cercena sin piedad la pupila de una mujer, y pronto nos vemos lanzados a una historia de amor erótico que desafía las leyes de la realidad, adentrándose en un universo onírico y perturbador que termina con los cuerpos de los amantes semienterrados en la arena. Es erótico, es grotesco y carece de sentido. Es un reflejo de nuestro lado oscuro, de nuestra tensión entre la muerte y el sexo. Nada sabía yo entonces sobre el eroguro, una corriente artística japonesa que tomaba los elementos de las vanguardias surrealistas y la tradición nipona para crear un mundo de pesadillas sin igual. El mismo año en que Buñuel y Dalí presentaban su cruel corto surrealista de horror erótico, el autor japonés Edogawa Rampo escribía La oruga, un tremebundo relato de erotismo grotesco de un espíritu similar, en que el amor y la muerte danzaban mórbidamente, en el contexto de un cuento contestatario y antibelicista. Si estuviste presente en mi audiolibro video manga de la obra que hice como introducción al tema, seguramente sepas qué esperar del eroguro. Si no, te lo recomiendo siempre y cuando tengas estómago para soportarlo. Break, heart, break. Fail, live or fail. But if you can hear me complaining, I'm neither dead or in jail. El eroguro no es pornografía. Me gustaría resaltar y repetir esta frase una y otra vez para meterla en vuestro cerebro. El eroguro no es pornografía, no trata de pornografía y, aunque a menudo utiliza el sexo y la explotación sexual en sus historias, sus intenciones no son principalmente pornográficas. El eroguro sí puede contener pornografía, y no es raro dentro del género encontrar obras que se lanzan plenamente al hentai pornográfico explícito, con lo cual la confusión es normal. Su mala fama se debe principalmente a la popularización del género en la era de Internet a través de mangas obscenos donde el shock value de la mezcla entre lo sexual y lo grotesco asombran y escandalizan mucho. Yo también lo descubrí por estos medios, y durante años lo tuve como ese género prohibido para degenerados que ninguna persona en sus cabales podría disfrutar. Fue cuando empecé a documentarme para mi libro de Silent Hill, disponible en la web de Héroes de Papel, que me di cuenta de que esta mezcla entre lo aberrante y lo sexual era la fuerza motora que movía la estética y el terror de la serie, y que sus raíces culturales orientales se sedimentaban sobre una tradición bastante más profunda que el estereotipo de otaku grasiento que se masturba viendo a lolis muertas. En todas las investigaciones en torno al tema, todo parecía concurrir en un solo epicentro: la prosa de un tipo llamado Edogawa Rampo, un autor principalmente reconocido por sus novelas de detectives de Kogoro Akechi, que sirvieron para inspirar la creación del pequeño detective Conan Edogawa. Pero durante un tiempo, este célebre autor de misterios escribió algunos de los relatos más perturbadores de la literatura japonesa, y su influencia aún es visible hoy. Eroguro Nansetsu es un término Wasei Eigo, esto es, una palabra formada a partir de extranjerismos. Mucha gente cree que el guro viene de gore, pero viene de grotesco. Eroguro Nansetsu significa, entonces, erotic, grotesque, nonsense. Erótico, grotesco y sin sentido.
Antes de entrar en la literatura que inauguró el género del eroguro, quisiera rebobinar un poco para sentar los antecedentes, que se remiten literalmente al origen del manga. Como algunos de vosotros sabréis, el término manga proviene del siglo XIX, período Edo, en que Japón tuvo un renacimiento pictórico con el género conocido como ukiyo-e, pinturas de un mundo flotante o, en términos occidentales, la estampa japonesa, que inspiró a autores como Van Gogh o Charles Gauguin. Una serie de ilustraciones secuenciales del maestro de la pintura Katsuhiko Hokusai, al que seguro que conocéis por su cuadro del tsunami. Se llamó Hokusai manga, y el término fue adecuado y adaptado hasta el manga que conocemos hoy. Y aunque ciertamente muchas pinturas del período ukiyo-e son estampas agradables que acabarían por inspirar al modernismo francés de Mucha, existe una faceta oscura de esta pintura, obras llenas de violencia o pornografía que seguramente no hubieran agradado a los marchantes de arte de París a finales del XIX. Una de las pinturas más célebres del maestro Hokusai es la erótica y provocadora El sueño de la mujer del pescador, que podéis ver aquí en una edición absolutamente censurada para adecuarme a las políticas de YouTube, pero si os preguntáis de dónde viene todo esto del hentai de tentáculos, quizá este sea el original. Hay otros muchos ejemplos de arte ukiyo-e en que lo erótico, lo extraño y lo fantasmal y lo violento interactúan para producir una enorme sensación de desasosiego que a la vez apela de una forma retorcida a nuestra libido. Cuadros como la serie de matanzas de Tsukikoka Toshitoshi o los espíritus crucificados de Utagawa Kuniyoshi muestran un lado violento y tenebroso de ese Japón que los europeos de la época eran incapaces de ver, embelesados por los retratos de geishas, puentes y tempestades. Por otro lado, también cabe entrar a evaluar a los precedentes occidentales del eroguro, pues esta disciplina artística tomó forma a la vez que las vanguardias europeas. Por un lado, la literatura gótica de terror y misterio capitaneada por el nombre de Edgar Allan Poe. Por el otro, la ruptura que en Francia crearon el surrealismo, el dadaísmo y derivados. Cuentan los relatos que el autor del manifiesto surrealista, André Breton, en una de sus fiestas, se rajó con un cuchillo el nombre de Sade en el pecho para celebrar a una de las más grandes influencias del movimiento. Así es, queridos amigos, parece que nuestro divino Marqués de Sade no deja de tener una extraña conexión con el manga porno más disparatado. La ruptura de los cánones del arte en Europa y la creciente popularidad del psicoanálisis también llegaron a Japón a principios del siglo XX, tal y como atestiguan con bastante humor novelas como Soy un gato, de Natsume Soseki. La literatura tradicional empezó a perder fuelle frente a intelectuales que intentaban aprender e imitar a las vanguardias europeas, creando a titanes de la poesía surrealista como el célebre Kenji Miyazawa. Fue en esta época tumultuosa, en que Japón aún se recuperaba de las secuelas de la guerra ruso-japonesa, cuando un tipo llamado Hirai Taro decidió empezar su carrera de escritor. Quiso dedicarse al misterio y empezó a publicar cuentos en revistas, algunos de ellos especialmente terroríficos y oscuros. Pero no quiso firmarlos con su nombre, sino ocultarse detrás de un seudónimo, su máxima influencia, Edgar Allan Poe, que pronunciado con el silabario y acento japonés se lee más o menos como Edogawa Rampo. Edogawa Rampo era un genio. Después de leer La mirada perversa y La bestia ciega, editados por Satori Ediciones, no me cabe duda de que se trata de uno de los maestros del terror más acojonantes de todos los tiempos. Lamentablemente, su carrera dentro de la dimensión de lo siniestro fue corta, incluso llegó a renegar de estas obras tempranas cuando, en una edad avanzada, quiso dedicarse plenamente a los cuentos infantiles y a las novelas del detective Kogoro. Personalmente lamento que su obra de terror no sea más extensa, e independientemente de las opiniones del propio autor, creo que la influencia de Rampo ha sido mejor para el manga eroguro que para los episodios de Detective Conan. Y debo decir que respeto mucho esa serie, pero Conan Edogawa tiene más de Conan Doyle que de Rampo Edogawa. ¿Cómo describir la maestría de Rampo Edogawa sin leer directamente sus relatos? Bueno, por lo pronto hice un audiolibro siniestrísimo sobre uno de sus cuentos más polémicos, así que podéis empezar por ahí. Pero si no tenéis una hora para un audiorelato, os lo resumo así nomás.
Edogawa Rampo tiene la extraña capacidad de narrar los eventos más horribles con una distancia que en ocasiones parece una mirada infantil que no comprende las dimensiones morales de los hechos, que solo describe con tremendo detalle y profundidad psicológica los aspectos más pútridos y siniestros del alma humana. Sin embargo, todo está empañado de erotismo, de belleza. La suya no es una explotación siniestra de sus personajes, sino una profunda empatía por sus dimensiones sentimentales y sexuales, creando en pocas páginas a monstruos o locos que se nos parecen, que nos recuerdan a otras personas que conocemos, obsesivos, psicóticos, supervivientes o víctimas de su propia espiral neurótica. Lo erótico y lo grotesco son solamente dos caras del Eros y el Tánatos, las dos pulsiones subconscientes sobre las que se sostiene la teoría del psicoanálisis. El juego de tensión de cuerda entre ambos requiere de un equilibrio que nos permita empatizar con el aspecto humano de los protagonistas mientras deseamos contemplar su mórbida destrucción a manos de sus obsesiones. La brutalidad en la obra de Edogawa Rampo casi nunca es explícita, si dejamos de lado algunos pasajes particularmente duros de La bestia ciega o el violento relato Pulgarcito baila, pero se mete dentro de nosotros con su retorcimiento psicológico para girarnos las tripas del alma y atraernos a su letargo oscuro. En sus momentos más intensos es imposible no llevarse las manos a la boca o suspirar, y entendería que mucha gente no pudiera resistir los niveles de perversión demostrados. Desde luego mi retención de visitas en el vídeo de la oruga parece bastante ilustrativo. Casi todo el mundo se va cuando descubre el tono de la historia. Pero Rampo es solo el núcleo irradiador, y su legado literario ha marcado la forma en que Japón desarrolla sus historias de terror. Sin relatos como La silla humana o El infierno de los espejos, es posible que Junji Ito nunca hubiera podido concebir Uzumaki. Sin Rampo, no tendríamos al director de cine Teruo Oishi o al grandioso artista de Eroguro Shintaro Kago. Sin el influjo oscuro de Edogawa, probablemente la subcultura de la segunda mitad del siglo XX en Japón hubiera sido muy diferente. Después de la muerte de Edogawa Rampo, en los años 60 surgieron varias adaptaciones cinematográficas de sus obras más controvertidas, muchas de las cuales fueron calificadas en su momento como Pinku Eiga. El Pinku Eiga, que significa películas rosas, es un género en sí mismo y responde a la liberación sexual de la segunda mitad del siglo XX con una serie de películas de pornografía suaves adecuadas a la censura japonesa. Mientras que en Occidente la pornografía se estrenaba en cines con la divertida vulgaridad de Garganta Profunda, en Japón debían recurrir a guiones más sofisticados, que a menudo tomaban las ideas base de Edogawa Rampo y acentuaban sus aspectos más eróticos para llenar la pantalla de mujeres en porretas, mientras el argumento de terror y misterio movía la trama. Aunque la mayoría del Pinku Eiga es bastante pobre, algunos ejemplos basados en novelas y relatos de Rampo destacan sobre la mayoría de la pornografía softcore. El maravilloso y polifacético Teruo Oishi dirigió El horror de los hombres malformados, que combinaba diversos personajes y conceptos de Edogawa Rampo en su propio pastiche desquiciado de horror corporal, tetas y psicodelia. Tampoco se quedaba atrás Yasuzu Masamura, que además de atreverse a llevar al cine adaptaciones de Yukio Mishima, hizo una versión de la novela más polémica de Rampo, La bestia ciega, en que un escultor invidente secuestra a una hermosa modelo para abusar de ella y tocarla hasta crear la estatua perfecta. La película es una maravilla de profundo retorcimiento psicológico con tendencias sadomasoquistas que lleva a sus protagonistas al límite de la perversión. El Pinku Eiga fue cambiando con los años, y con la llegada de la producción en VHS durante los años 80, las películas con temáticas eroguro más explícitas eran relegadas al terreno del directo a vídeo, donde los estándares de la corrección eran mucho menores. Aquí nació el subgénero Splatter Eros, films que combinaban el gore con el contenido sexual para ofrecer auténticas experiencias cinematográficas de cine basura. Una de mis preferidas es Las entrañas de una mujer hermosa, dirigida en 1986 por Kazuo Komizu, en que una joven modelo es violada y asesinada por unos yakuza y vuelve a vengarse convertida en un demonio con cabeza de polla. El presupuesto de la película era particularmente bajo, pero la falta de medios agudiza el ingenio, y si no, preguntadle a esta sandía. 死んじゃダメ。あなた薬のせいでこんなしてるのよ。
落ち着いて。私が手を握って。Por supuesto que la mezcla de lo violento y lo erótico llevó al escándalo cuando la serie de películas Guinea Pig basados en manga Eroguro de Hideshi Hino fue confundida por una serie de películas snuff, en que una supuesta banda de yakuzas japoneses realmente se dedicaba a violar y descuartizar a víctimas para hacer películas. El actor Charlie Sheen estaba tan convencido de que estas cintas eran reales que puso en alerta al FBI, que tuvo que realizar una investigación para comprobar que eran falsas. Mientras, otras obras de la época con elementos eroguro o cyberpunk como Tetsuo, el hombre de acero de Shinya Tsukamoto, desataban las pasiones en los círculos underground. Aunque el eroguro fue perdiendo fuelle en el mundo del cine independiente, el manga se encargó de recoger su legado para mantenerlo vivo. En 1984, el mangaka Suehiro Maruo publicó su sórdido manga Midori, la niña de las camelias, que incluso recibió una ova de bajo presupuesto pero sin censura. Esta obra tiene muchos rastros de Dogawa Rampo, en particular sobre su personaje Pulgarcito y su elección de los circos que exponían la deformidad humana como escenario. Desde entonces, este autor ha estado explorando el terror corporal y los bajos fondos de la psicología humana a través de sus dibujos, y adaptó hace unos años el relato de Rampo La Oruga, rindiendo homenaje a su maestro en una obra que usé para el anterior vídeo al respecto, que no sé por qué no habéis visto ya. También el célebre mangaka Junji Ito es un consciente heredero de la tradición del eroguro, y aunque sus obras se aposenten más en lo grotesco que en lo erótico, su devoción por la literatura de Dogawa Rampo se evidencia en La Silla Humana, un manga que sirve a la vez de revisión y secuela del relato que empezó todo este pifostio. Sin embargo, la obra de Junji Ito está muy poco centrada en lo sexual y mucho más focalizada en la enfermedad mental y la obsesión que en cualquier aspecto erótico. Aún así, tal y como sucede en Silent Hill, la naturaleza sexual de sus deformaciones corporales no es baladí y casi todos sus temas se relacionan con la represión de la libido, la dictadura del qué dirán y el aislamiento del ciudadano en una sociedad que niega su individualidad, arrastrando a sus protagonistas al más profundo horror neurótico que sirve como espejo crítico de la sociedad japonesa. Pero de todos los mangakas especializados en el género, el más rompedor es el loco de Shintaro Kago, cuya deconstrucción de las influencias de Dogawa Rampo le ha inspirado una especie de vanguardia propia. Si sus predecesores exploraron los rasgos del eroguro de principios de siglo para reinventarlo a su manera, Shintaro Kago rompe con los esquemas establecidos para subvertir totalmente un género vanguardista con mayor y más loca experimentación. Su exploración de lo grotesco y lo sexual es tan excesiva que supera el género de terror para instalarse en la comedia autoconsciente, que sumado a una intención posmoderna de deconstrucción da como resultado una pornografía tan salvaje y fuera de lo común que no podemos sino reírnos. Su ruptura no es solamente temática, sino también formal. Uno de los mejores ejemplos de su obra en eroguro es Abstraction, un cómic metanarrativo que quiebra las leyes de la historieta cortando en pedazos los cuerpos a los límites de la viñeta, creando por el camino un paisaje de pesadilla inigualable. Hay muchos más mangas y mangakas que se han dejado seducir por elementos del eroguro, que han dejado caer en sus obras de manera más o menos cuidadosa. Desde la transformación de Kaneda en Akira hasta la primera escena de Berserk, la combinación entre lo erótico y lo grotesco está presente en muchísimas obras queridas y famosas, cuyas raíces se extienden en una combinación entre la cultura nipona y la occidental. El eroguro no es porno, pero nos invita a liberar todas nuestras pulsiones libidinosas más oscuras, a sublimarlas a través de un arte siniestro y degenerado que pretende explorar los recovecos tabú del alma humana. Aunque este género sea exclusivamente japonés, vemos muchos rastros familiares en nuestra propia cultura, como la obra cinematográfica de David Cronenberg, el cual no creo que haya leído a Rampo, pero sí a William Burroughs, cuyo espíritu es muy similar. Pero ¿qué podemos extraer nosotros de leer y entender el eroguro? Por lo pronto, ser conscientes de que la pornografía normativa es una perspectiva muy cerrada de la sexualidad humana y que explorar el lado más oscuro de nuestra intimidad puede descubrirnos un amplio universo interno de fantasías que no le contaríamos a nadie. Pero si uno quiere escribir la experiencia erótica con honestidad, debe asesinar primero al censor interno,
centrarse en aquello que le angustia, dejar surgir toda esa sensualidad perversa como un asqueroso chapapote. Una vez te hayas ensuciado de ti mismo, aprende a entender qué hay en lo repugnante que te atraiga, qué relación sostienes entre lo que más odias de ti y lo que más deseas, y mírate en el espejo cóncavo de los infiernos, libérate de todo sentido racional, de toda perspectiva bien dibujada. La única perspectiva es la figura que te espera al final, una muerte encapuchada que deshará tu carne en un amasijo repugnante, un pasto de gusanos. Juguemos de verdad al eroguro. Mírate en el espejo. Enséñate los dientes. Traza su rastro a través de las encías. Imagínate sin nariz. Mira cómo conecta con tus globos oculares. Saca la lengua, mira tu paladar, tu dentadura. Imagina cómo la piel se va. Céntrate en tus pómulos, en el centro de tus ojos. Los músculos, la piel, los rastros cotidianos acaban por volverse traslúcidos y tenues. Tu calavera no puede parar de reír. Tus huesos asoman descarnados a esa imagen que tiembla, siniestra, frente a ti. Ya sabes el aspecto que tendrás. Juguemos a otra cosa.